¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a otra actividad del Foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales, en un proyecto del Centro Internacional para Periodistas. Y en esta oportunidad contamos con la grata colaboración, con la coorganización en realidad, del proyecto Desconfío de Argentina, porque este noviembre se estaría celebrando las primarias, ¿verdad?, de las elecciones allí en su país. Y de acuerdo a cómo vayan saliendo de crisis en crisis, también estamos con Ecuador, que ya muy pronto vamos a estar haciendo un webinar sobre lo que está ocurriendo, entender un poco lo que está pasando allí y bueno, en puertas también a elecciones. Y ya que estamos acercándonos a las elecciones en Argentina y como estamos están en pleno periodo electoral, y en muchos de nuestros países siempre es importante estar alertas, ¿verdad? Y también combatir la desinformación. Por eso es que estamos haciendo este encuentro, por eso estamos haciendo esta actividad con Proyecto Desconfío. Muchísimas gracias por sumarse. Allí ya está Guadalupe, quien va a estar moderando este evento, Soledad y Adrián Pino. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por decirnos que sí al foro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá, ser parte. Bueno, un agradecimiento enorme, Desiree, que siempre organiza esto de manera muy ejecutiva, así que estamos muy contentos de participar. Muchas gracias, Desiree. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Guadalupe López, estoy en este rol de moderadora del panel sobre desinformación electoral. Voy a hacer una breve presentación de Soledad y de Adrián, para que conozcan un poco su perfil, para aquellos que no los conocen. Adrián Pino es periodista, profesor y director del Proyecto Desconfío de Argentina, que es una iniciativa dedicada a la investigación y capacitación en desinformación y medios de América Latina. También es becario doctoral del CONICET para el estudio de temas de desinformación en redes sociales, y es uno de los fundadores de la Cumbre Global sobre Desinformación, que estamos justamente organizando este año en su tercera edición. Luego les pasaremos la información para que se puedan inscribir y seguir todas las novedades de la cumbre. Y Adrián entrena y trabaja con redacciones de toda América Latina en técnicas y herramientas contra la información, contra la desinformación y la información chequeada. Por su parte, Soledad Reyes Manoso, también argentina, es periodista especializada en comunicación digital, con una trayectoria diversa y sólida en el área, es cofundadora de Proyecto Desconfío y se dedica a investigar y a entrenar periodistas en técnicas contra la desinformación. Soledad es coordinadora académica del Departamento de Comunicación Periodística en la Universidad Católica Argentina y coordina la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y Guadalupe, me gustaría Guadalupe, nuestra moderadora que aceptó dirigir esta actividad. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Desiree. Ella es una destacada como comunicadora y docente universitaria con más de 15 años de experiencia en la intersección entre comunicación, educación, tecnología y política. Tiene una especialidad en comunicación digital y temas de gobierno abierto, integridad y transparencia. Actualmente coordina el equipo de trabajo de la Cumbre Global, que ya vamos a estar compartiendo el enlace para que se inscriban. El año pasado tuve la oportunidad en la edición pasada tuve la oportunidad de participar, así es que les recomiendo muchísimo sumarse, porque es sobre desinformación. Y también ella colabora en la creación de guías digitales sobre desinformación y distribución de contenidos verificados. Guadalupe además es autora del libro Facebook es el mensaje, escritura, oralidad y después, editado por La Crujía, 2012, y coautora del proyecto Facebook y la Postuniversidad, Sistemas Operativos Sociales y Entornos Abiertos a Aprendizaje, PAIDOS 2010. Bueno, tenemos a Guadalupe. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Desiree, por tu presentación. Bienvenidos todos. Bien, damos comienzo, si les parece. Soledad tiene una presentación para compartir. Por supuesto, todos los que están presentes y las que están presentes pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat. Las vamos a ir tomando para hacer las intervenciones
en el momento que corresponda. Así que bueno, yo voy a estar especialmente atenta a eso. Sole, cuando ustedes quieran comenzar, comiencen, por favor. Sí, bueno, agradecerte un montón, Guadalupe, por la presentación, a Desiree, claro, por abrirnos este espacio que para nosotros es súper importante porque siempre convoca gente de distintos países, de distintas nacionalidades, y eso es súper importante para el combate a la desinformación, que en este caso lo vamos a concentrar un poco en la desinformación electoral, porque bueno, hay elecciones en varios países de la región, y es una dinámica que de alguna manera se va repitiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido muy breve por cómo está el escenario de la desinformación, qué pasa con los medios de comunicación en relación a las audiencias, y después nos vamos a detener en algunas herramientas para combatir la desinformación, de manera que no digo que van a aprender a usarla totalmente hoy, pero van a tener la oportunidad de empezar a conocer un poco qué herramientas suelen usarse y cómo se usan para detectar de forma más rápida cuando estamos delante de una información falsa o engañosa o con algún contenido que está fuera de contexto, ¿no? Así que este es un poco el recorrido que vamos a iniciar, Sole, con este primer slide, ¿no? Estos son algunos datos, ¿no?, del Digital News Report que acaba de salir, no debe tener más de un mes de publicado, la edición 2023, que muestra este primer escenario que tiene mucho que ver con la desinformación, y es la desconfianza en las noticias y en los medios de comunicación, ¿no? Otra vez, más allá de la breve recuperación en la confianza de los medios que hubo a raíz de la pandemia, la confianza en las noticias volvió a caer por otro año más. Como ven ahí, la caída fue de 2 puntos porcentuales en el último año, y eso da la pauta de que solamente 4 de cada 10 personas dicen confiar en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo, ¿no? Que en general hay un nivel de desconfianza significativo hacia el mundo del periodismo, y eso le abre la puerta al mundo de la desinformación. Después vamos a ir conectando por qué esto tiene que ver una cosa con la otra, pero claramente cuando un agente de referencia de información confiable pierde credibilidad, bueno, particularmente los escenarios para las desinformaciones abren el espacio para que otros actores sean referentes de comunicación y puedan inyectar desinformación, como está pasando habitualmente en muchos escenarios, ¿no? Otro dato significativo que también describe el Digital News Report, y es algo que viene en ascenso, que venimos viendo desde hace tiempo, es la desconexión voluntaria del mundo de las noticias. Gente que se ve abrumada por la cantidad de información que recibe todos los días de distintas fuentes y decide desconectarse, decide como dejar a un costado el mundo de la información y dedicarse a sus propios consumos en relación directa con sus intereses, con sus temas estrictamente de consumo, y pierde de vista la información pública que finalmente se necesita para ejercer la ciudadanía de forma plena, ¿no? Entonces, esta desconexión voluntaria tiene en el Digital News Report esta caracterización de 2 tipos de segmentos. Algunos que se desconectan totalmente, que deciden no informarse, que hacen como un bloqueo de la información porque están abrumados, saturados, porque además la información pública periodística suele ser muy negativa, ¿no? Hay malas noticias todos los días. Y por otro lado, aquellos que restringen o limitan el acceso a cierto tipo de información, ¿no? Que en algunos casos puede ser la información política, en otros casos la información más vinculada con crímenes o con violencia, y que de alguna manera eso los aleja del epicentro de la información que necesitamos los ciudadanos para poder tener una visión cada vez más clara de lo que está pasando y de lo que ocurre en nuestro contexto, ¿no? Así que estas son como las 2 primeras postales que deja el Digital News Report y que de alguna manera
no son tan alentadoras como quisiéramos en relación a cuáles son las prácticas de los usuarios. En relación a las redes sociales, también aparece un fenómeno que al periodismo le significa un problema, y es que la mayoría de las audiencias, en particular de redes como TikTok, Instagram o Snapchat, como bien dicen ahí, la mayoría está prestando atención más a famosos, a influencers, a personalidades, que a los periodistas. Y esto, digamos, de alguna manera puede ser un problema, porque claro, un famoso o un influencer no tiene por qué seguir pautas de verificación como si lo hace un periodista que trabaja de manera profesional o que ejerce el oficio desde hace años y que tiene una rigurosidad, un método, una forma de verificar la información antes de comunicarla, que no tiene por qué tener alguien que es famoso y que se le ocurre publicar algo en las redes sociales o se le ocurre decir algo y lo dice sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, ahí también hay un problema que contrasta con algunas otras prácticas en otras plataformas, como ahí lo dice el slide, porque bueno, Facebook y Twitter por su historial tienen un poco más de predominancia de parte de los medios y de los agentes periodísticos tratando de liderar la agenda informativa y de contenidos y atraen un poco más de este tipo de contenidos. La particularidad es que lo que también dice el Digital News Report, pero también otros estudios que se han publicado recientemente, es que Facebook va perdiendo esa pelea en relación a los contenidos periodísticos, en parte porque el periodismo está bastante enojado con el grupo Meta, porque el cambio permanente de sus algoritmos, la falta de moderación del contenido falso, la ausencia de mecanismos más transparentes para entender por qué un contenido se visualiza más que otro, hacen que la relación medios-Facebook se haya ido erosionando en el último tiempo, y eso hace que lentamente los contenidos informativos no estén teniendo tanta presencia en Facebook últimamente. A pesar de esto, digamos, hay dos contextos muy marcados. En países de América Latina, Facebook sigue teniendo mucha presencia. Bolivia es un caso particular, donde Facebook, por ejemplo, es la plataforma predominante de uso habitual. Y por supuesto que detrás de eso vienen los sistemas de mensajería, ¿no? Como WhatsApp, donde también hay que involucrar a estos gigantes digitales en la discusión respecto de la desinformación, porque WhatsApp también es un vehículo muy frecuente de desinformación, mucho más difícil de monitorear, de rastrear y de denunciar, porque el vínculo es uno a uno, ¿no? Alguien recibe un mensaje de otro usuario o de un grupo, pero no, ese contenido no es público, como sí puede pasar en Facebook o en Twitter. Entonces, ahí hay otros desafíos que después vamos a tener oportunidad de comentar. No me quiero detener mucho en estos temas, y si les van surgiendo preguntas o dudas, los vamos a poder ir conversando un poquito más adelante sobre el final, donde vamos a abrir a que nos puedan hacer preguntas y comentarios. Pero bueno, ahí ven que más de la mitad admite que tiene una preocupación seria sobre la posibilidad de distinguir qué es verdadero y qué es falso, ¿no? En el mundo de los contenidos online, un 56% decide que admite que no puede distinguir con claridad este tipo de contenido, y esto, como bien dice el Digital News Report, aumenta en relación al año pasado. Entonces, vemos que hay un problema grave ahí. Soledad va a hablar un poco más de este capítulo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la alfabetización informacional y mediática, que algunos conocen con la sigla de AMI, y que cada vez se vuelve más significativo apostar por un camino de largo plazo en la educación, porque necesitamos ciudadanos mejor preparados para esta distinción entre el contenido verdadero y el contenido falso, ¿no? Entonces, estas son todas señales muy preocupantes que le abren camino a la desinformación que se cuela a partir de estos fenómenos y de estas prácticas digitales que caracterizan a las audiencias, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, ¿no? El Digital News Report
hace un estudio que comprende a 48 países, entonces hay una postal mucho más significativa de prácticas que lamentablemente en estos campos se repiten entre distintos países y entre distintos continentes. Bueno, acá, digamos, nos queremos detener en algunos casos, en algunos ejemplos, para que podamos empezar a entender cómo se manifiesta la desinformación. Por supuesto que tiene varias vertientes y varias formas, pero lo que tiene que ver con la desinformación electoral, en Argentina suelen detectarse como las formas más comunes, estas que aparecen ahí en pantalla, ¿no? Por un lado, generar frases de candidatos que no son ciertas, entonces atribuirle ciertas ideas a candidatos que en realidad terminan siendo falsas, tergiversar o sacar de contexto propuestas de gobierno o de las plataformas de gobierno de los candidatos, que también de alguna manera forman parte de las formas más habituales de esos engaños. Esta idea de tergiversar o confundir en relación a cuáles son las reglas de la democracia, cómo se ejerce el voto, qué es lo que se puede votar, cuál es la forma correcta de hacerlo. Ahí también hay un capítulo muy significativo donde se tiende a confundir a los electores con información falsa o con información engañosa. Por supuesto que las falsas denuncias de fraude o de manipulación de boletas es una forma muy frecuente de desinformación en los procesos electorales, y también en relación a quienes pueden votar, ¿no? Entonces hay ahí un cúmulo de tópicos que suelen ser bastante frecuentes, por lo menos en Argentina, y que estimamos podrían repetirse en varios países de la región, para entender, bueno, de qué manera la desinformación usa estos tópicos electorales para desinformar. Ahí, en el próximo slide, lo que vamos a ver es un poco cuáles son las formas que suele adoptar la desinformación en relación a la manera en que se presentan, ¿no? Y ahí hay un poco de debate en relación al primero de las formas, que es la sátira o la parodia, porque, digamos, un meme claramente no tiene intención de confundir o desinformar, pero cuando alguien no entiende la broma, cuando alguien no entiende ese contenido de sátira o de parodia, puede creer que algo es real cuando en realidad el meme trata de ridiculizar una situación, ¿no? Entonces, por eso First Draft, que es esta clasificación que estamos viendo en pantalla, incorpora la sátira o parodia como una de las formas que adopta la desinformación y que puede confundir a un usuario desprevenido, y por eso hay que ser muy cuidadoso en el uso de estas técnicas, ¿no? No quiere decir que las descartemos, no quiere decir que dejemos de usar la sátira como forma de comunicación, pero que requiere de tomar ciertas precauciones y de tener claro qué público va a consumir ese contenido para evitar confundirlo, ¿no? Después viene el contenido fabricado, que es la forma más obvia, más grotesca, por decirlo de alguna manera, de expresar el contenido falso, y es cuando efectivamente un contenido es diseñado directamente para engañar y para perjudicar a algún sector, a algún actor político, algún referente, o impactar en algún tema. Después viene el contenido manipulado, que es una forma muy frecuente de presentarse por parte de la información, cuando de alguna manera se manipula una imagen o un contenido con la idea de engañar. Eso es una forma muy habitual de tergiversar los sentidos, y por supuesto que la inteligencia artificial vino a facilitar muchos de esos procesos. Entonces la manipulación de imágenes se ha vuelto una rutina frecuente en las formas de engaño que busca la desinformación. Después aparece otra forma también bastante frecuente, que es el contenido impostor, en aquellos casos donde una fuente genuina es suplantada por otra y se hace decir a una supuesta fuente confiable algo que realmente fue dicho por otra persona, digamos, ¿no? O tal vez
no fue dicha por esa persona como habitualmente también ocurre. Entonces son formas de tergiversar el sentido de un contenido que se usan para tratar de engañar. Las otras 3 formas que vamos a ver en el próximo slide tienen que ver con las 7 formas de first draft que de alguna manera hoy recorren el escenario de los que estudiamos la desinformación, y es el contenido engañoso, que ahí sí, digamos, es un poco más fino al límite, porque se busca incriminar a alguien en alguna acción o en alguna situación que requiere algún tipo, o que genera algún tipo de rechazo, pero que no siempre es del todo falsa, ¿no? Entonces ahí hay un contenido que es más difícil de identificar, que es más difícil de validar o de verificar, y que de alguna manera termina también siendo engañoso para las audiencias que reciben ese contenido con partes de verdad, pero con aspectos engañosos de esa circunstancia. Eso va muy de la mano con el contexto falso, que es una de las formas más típicas que adopta la desinformación, y es muy efectiva en ese sentido, porque cuando el contenido que se difunde es genuino, pero está fuera de contexto, uno tiene menos señales de alerta de que está delante de un contenido desinformante. Eso pasa, por ejemplo, cuando se publica, no sé, la foto de un incendio, de algo que ocurrió en una ciudad, y la ciudad en la que ocurrió es correcta, el incendio realmente ocurrió, pero no ocurrió hoy ni ayer, sino hace 2 años. Entonces se cambia el contexto para tratar de confundir, de engañar, de generar alguna alerta, alguna preocupación, y esto es una forma típica. La otra forma típica, en el mismo sentido, es cuando efectivamente se pone algo que ocurrió en otro país, mostrándolo como que ocurrió en el país donde uno vive, donde uno consume noticias, ¿no? Donde dice, bueno, mirá cómo la policía asesinó a este joven, y en realidad eso ocurrió realmente, pero ocurrió en otro país. Y se saca de contexto para tratar de mostrar que eso pudo haber ocurrido en esa situación. Y finalmente la conexión falsa, que es una técnica mucho más vinculada con el clickbait y con el negocio del click, no tanto con la desinformación en su sentido más profundo de la información dura, que son títulos engañosos que nos prometen algo, y cuando hacemos clic nos llevan a un contenido que no tiene nada que ver con lo que estábamos esperando, o que simplemente son, digamos, una suerte de receta fácil para hacer algo y que no tiene ningún grado de profundidad, ¿no? Ahí hay, lo han estudiado algunos casos, y después tal vez tengamos oportunidad de verlo, muchas experiencias donde han montado sitios basados en conexión falsa de títulos solamente para generar ingresos, para generar dinero, ¿no? Como eso deriva tráfico y genera clics, entonces hay publicidad programática puesta ahí adentro, y como tiene muchos clics, eso redunda en beneficio económico para quienes crean ese tipo de estrategias, que también existen y forman parte de esta dinámica. Así que bueno, estas son las 7 formas que aparecen ahí, en particular, volviendo un poco a lo que pasa habitualmente en la Argentina. Bueno, como bien cuenta este slide, pueden aparecer videos y audios manipulados, imágenes editadas, declaraciones falsas, pero en particular lo que más frecuentemente se usa son las famosas frases falsas en placas para redes sociales que tratan de imitar las formas gráficas que usan algunos medios de comunicación muy conocidos, ¿no? Entonces ponen en una placa un testimonio con la foto de un candidato o de un gobernante, le hacen decir algo que en realidad no dijo, le ponen el logo del supuesto medio, y sin embargo ese medio nunca publicó ese contenido, digamos, ¿no? Pero como tiene la forma, el aspecto, como estos casos que ven acá, ¿no? Ahí ven 2 casos muy conocidos,
donde dos dirigentes políticos de Argentina, uno candidato a presidente, la otra funcionaria del gobierno, se les atribuyeron frases. Cuando se fueron a verificar, bueno, nos dimos cuenta que estábamos delante de contenido fabricado, ¿no? Que nunca habían dicho eso, pero como tiene la forma, como tiene el sentido, como tiene el diseño de lo que habitualmente publican los medios de comunicación, hasta que uno se da cuenta de esto, bueno, mucha gente puede como caer en el engaño, ¿no? Entonces, esta es una forma habitual en tiempos electorales de tratar de perjudicar a los adversarios. Y está claro que las granjas de trolls, los ejércitos de bots montados por los propios partidos y dirigentes, por supuesto en las sombras, de manera absolutamente no oficial, se encargan de magnificar esto y de ponerlo a distribuir de una manera muy rápida y en muchas redes sociales, ¿no? Entonces, estas son las formas con las que hay que tener mucho cuidado. Bueno, creo que voy dejando paso a Soledad, no he contado, pero imagino que Soledad va a continuar. Muchas gracias, Adri. Con esto, ¿no? Bien, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos viendo sobre los aspectos que toma la desinformación, es decir, toda aquella información falsa, inexacta o engañosa que es construida con la intención de causar daño sobre una persona, un colectivo, un grupo, es que vamos a ver cómo podemos detectarla, ¿sí? Entendemos que la desinformación, específicamente en el entorno o en lo que se hace en el ámbito electoral, va a estar focalizada, como decía Adrián, en los candidatos, candidatas y durante lo que es las formas que adquiere el desarrollo del comicio o de las elecciones. Entonces, transitando, como varios de los países de la región, en este caso en Argentina, el periodo de elecciones, ver cómo podemos tomar algunos indicios, desarrollar algunas estrategias para poder identificar o ir generando, como nosotros decimos, un índice de confianza sobre el contenido que se distribuye, ¿sí? No vamos a encontrar nunca ninguna aplicación que nos diga esto es 100% verdadero, esto es 100% falso. Lo que sí vamos a poder ir estudiando o analizando la credibilidad de esa información que circula. Para comenzar, entonces quiero que hablemos sobre algunos aspectos que toma las desinformaciones. Por un lado, como veíamos en el caso del contenido fabricado y de las placas de Diario Clarín, que no fueron publicadas nunca por el Diario Clarín, vemos que en ese caso se querían parecer a las noticias. Justamente van a tomar y adquirir su formato, su tipografía, los logos, hasta los colores. Quieren tomar la trayectoria, la legitimidad de esos medios para que ese contenido se viralice y circule de manera más rápida, justamente a través de los usuarios que de buena fe y sin tener un ojo entrenado, prestar atención a esas particularidades, van compartiendo y difundiendo la desinformación. Entonces, sabemos que este tipo de piezas van a buscar parecerse a las noticias. Segunda cuestión, van a querer apelar siempre a emociones fuertes. Van a querer movilizar al usuario, a nuestro interlocutor. Y esto puede ser a través de emociones como enojo, indignación, sorpresa. No nos van a pasar desapercibidas. Ni en la cuestión estética, como decíamos, de lo más gráfico, lo visual, ni tampoco en cuanto a cómo se menciona y cómo aparecen esos titulares. Es decir, nos van a buscar llamar la atención y generar algo, porque saben que al apelar a las emociones, uno va a tener mayor actitud a compartir, a comentar, a manifestarse en eso. Y entonces acá viene también una cuestión de cómo los usuarios lidiamos con la información. ¿Cuánto tiempo nos tomamos o esa pausa que hacemos hincapié siempre desde los programas de educación, desconfío de decir, toma una pausa para respirar y ver cómo están actuando mis propios sesgos frente a ese contenido que estoy leyendo y que me puedo identificar o no? Entonces, ¿cómo juega eso frente a la desinformación?
También sabemos que estas piezas van a utilizar las mayúsculas o signos de admiración, como decíamos antes, buscando captar esa atención de los usuarios. Y si nos ponemos a analizar en cuanto al contenido que circula, vamos a ver que nunca se dan precisiones sobre la fuente. No nos dicen de dónde salió esa imagen, van a aparecer entonces que nos comparten un audio de un amigo o me llegó a través de WhatsApp esto, nadie tiene en claro de dónde salió, cuál es el origen. Y si se trata de un enlace, ¿no? De un artículo, o mejor dicho, una pieza que busca parecerse a un artículo periodístico, a un artículo noticioso, vamos a ver que tampoco están citadas voces de autoridad o voces legitimadas, ¿no? Vamos a encontrar ahí siempre la duda sobre quién es el que está diciendo eso y va a poner la garantía sobre el contenido que se genera. Algunas cuestiones prácticas para ir ajustando esta mirada tiene que ver siempre con revisar y analizar cuál es el medio y el sitio que está difundiendo esa información. Vamos a ver que si nos llega una imagen, en este caso no aplica, pero después vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer con aquellos contenidos que son archivos multimediales, por ejemplo. Pero si me llega un artículo, un enlace, yo puedo chequear eso. Y hay que prestar mucha atención porque, como decíamos antes, buscan parecerse a los medios. Entonces, a veces hay la modificación de una letra que me redirige a otro sitio que se parece, que es igual estéticamente al sitio en que yo confío y que leo periódicamente, pero que en realidad acabo de ser engañada. Estoy en un clon de ese sitio donde se está utilizando toda su estética para engañar y hacerme creer que ese medio, esos periodistas en los cuales uno tiene su confianza depositada, está generando esa información. Entonces, siempre revisar medio y sitio. Y más aún si se trata de un medio en el cual desconozco totalmente de dónde salió, quién es. Podemos ahí indagar y ver si tiene una sección sobre el quiénes somos o el staff, la redacción, ver si hay periodistas que son conocidos, podemos también googlear, es decir, ir a hacer una búsqueda sobre ese sitio para poder conocer un poco más de cuál es la trayectoria. Vamos a empezar a desconfiar, ¿no? Justamente a ir agudizando cada vez nuestra mirada a través de ese enlace en el que ingresamos. Otra cuestión es ver día y hora. Sabemos que muchas veces las informaciones actúan como zombies. ¿Por qué digo como zombies? Porque nunca terminan de morir. Caen y vuelven a aparecer y dentro de un par de meses entonces esa misma desinformación vuelve a cobrar vida. Y esto es la cuestión de no tener en claro el día y la hora de esa información. Es como que solo uno lee el título y no presta atención a cuándo fue generada. Y si nosotros somos periodistas y trabajamos con breaking news, esto es fundamental, porque la información cambia, entonces tenemos que saber y hacer un correcto seguimiento y monitoreo de las piezas, de si trabajamos en redes sociales, del contenido que se va generando, prestando especial atención en la hora, ¿sí? No solo en el día, sino también en cómo esa pieza noticiosa se va transformando a lo largo del día. Sabemos también que las piezas de desinformación suelen ser anónimas. Y es más, parten muchas veces de sitios web anónimos, espacios donde no hay un autor o una persona que figura como dueño de esa información, hay quien la generó, no tiene autoría. Entonces, siempre que podamos es chequear quién es la persona, el periodista que está detrás de esa pieza noticiosa y vamos a agregar algo más que si no la conocemos, podemos también indagar sobre cuál es el ejercicio, la trayectoria de esa persona. Entendemos que si alguien da una primicia, no es que de la noche a la mañana se convierte en un periodista de investigación experimentado y que puede dar una noticia, una novedad que nadie más tiene. Entonces, aquí es donde estamos hablando de un índice de credibilidad, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿cómo vamos tomando idea si esta noticia o esta pieza que tengo enfrente resulta más o menos creíble y que puedo entonces descubrir la veracidad o falsedad de ese contenido? Entonces, ver medio, día y hora, autor.
Cuando nos adentramos al contenido y chequear, vemos que hay una coherencia interna, es un texto lógico, tiene un título, después se desarrolla el cuerpo, tenemos que ver entonces que haya una relación entre título y contenido. Y en ese contenido tratar de descubrir, como decíamos antes, cuáles son las fuentes. Si ese texto, artículo periodístico no presenta fuentes, deberíamos empezar a sospechar. Hay algo entonces que no es correcto porque una de las buenas prácticas, y entiendo que acá estamos rodeados entre colegas, periodistas, comunicadores, personas de los medios interesados, saben que las fuentes vienen a nutrir y a fortalecer mi texto periodístico. Es decir, yo voy a citar siempre de dónde saco la información, quién es la persona, institución, grupo que me provee de esos datos. Por lo tanto, como usuario, al revés, uno debería decir dónde están esas fuentes y cuáles son. Porque también muchas veces se juega con citar fuentes inexistentes, ¿no? Uno dice el Instituto Tecnológico de la ciudad que se le ocurra, y uno dice, ah, sí, debe ser que me suena, porque hay muchos institutos tecnológicos. Ahí nos tenemos que tomar un tiempo de, si tomamos esa información como materia prima para generar un artículo, mínimamente chequear que ese instituto exista, y no solo que exista, sino que además haya generado esa publicación, esté trabajando en la temática, haya una relación entre lo que la fuente es o hace y aquello que se dice que dijo o hizo. Ahí empieza toda una tarea que desde ya quienes trabajan en el mundo del fact-checking o quienes desarrollan tareas de periodismo de datos conocen muy bien, que tiene que ver con el seguimiento, el tracking que hacemos de esa información. Y que cada vez es más importante que podamos alfabetizarnos en este sentido, de ver cómo se genera la producción de los contenidos de los medios, en el sentido más amplio hablamos de los medios, y cómo nosotros podemos leer o hacer una lectura de esos contenidos. Los títulos, siempre los titulares por naturaleza, van a buscar llamar la atención de nuestros lectores, nuestros usuarios. Entonces, lo que vemos es que las piezas de desinformación lo que hacen es prometer las 3 claves que nadie te dijo sobre tal tema. Nos vienen a prometer cuestiones para que uno quiera hacer clic. Esto es una de las prácticas que mencionaba Adrián previamente, ¿no? Cómo se utiliza el clickbaiting, una mala práctica para generar interés y después no cumplir con ese contenido que se promete, pero también utilizando palabras clave, ¿no? Palabras que buscan, que movilizan, que apelan a la emotividad, como decíamos antes, y aquellas que van a hacer que se comience a tener mayor cantidad de clics, de views, o que generen que se compartan. Porque también sabemos que una mala práctica de los usuarios es compartir información sin leer todo el contenido. Y en esto tenemos que hacer una reflexión como usuarios nosotros de noticias, de no compartir si no estamos seguros, primero, de que hay una relación desde ya entre el contenido y el título, saber de qué es lo que se está compartiendo, y además de tener una certeza sobre él. Es decir, ante la duda, no comparta. No al revés, que por las dudas comparto y después veo, sino que siempre tener en cuenta que podemos, sin querer, dar oxígeno a las desinformaciones. Y después se vuelve mucho más complejo ponerle freno, porque desde ya estas desinformaciones con todas las características que dijimos hacen que se viralicen mucho más rápido que la propia verdad. Y ahí es el desafío que tienen los fact-checkers y desde ya aquellos comunicadores y periodistas en poder darle tal alcance como el que tuvieron las desinformaciones a las desmentidas. Preguntas indispensables entonces para hacerse: ¿quién publica la información? Si se puede identificar al autor, si se citan fuentes, si es una noticia actual, por eso de ahí prestar atención a la fecha y hora, cuál es el lugar o ciudad en el que ocurre, si existen en estas fuentes una evidencia científica y si se puede verificar incluso esas fuentes. Estas preguntas son tan solo un ABC, una aproximación de cómo podemos empezar a analizar y a estudiar la pieza, porque estas estrategias también van a adaptarse a lo que es el contenido en redes sociales.
Es decir, todo tipo de texto que se puede analizar, pero también las imágenes que suelen circular por redes sociales y por servicios de mensajería, donde, como vimos, estas imágenes pueden estar editadas, manipuladas, pero también pueden ser imágenes reales que están descontextualizadas, es decir, que no hay una relación entre la imagen y el texto. Podemos encontrar también allí enlaces, esos enlaces donde se previsualiza y uno accede a ver un poco de una imagen y un título, y con eso nos quedamos. Entonces también tenemos que chequear esos enlaces y podemos ver entonces de dónde provienen, y hasta tenemos herramientas que nos permiten analizar los sitios web de donde se generan esos enlaces. Ahora, si estamos en redes sociales, es fundamental, como antes analizábamos al medio y al sitio web, es ver el usuario. Y este usuario empezamos desde los más básicos. Si tiene el famoso huevo, digamos, de la red, o si tiene una fotografía, si esa fotografía está acompañada de una mini bio, si hay mayor información sobre ese usuario, cuándo se creó la cuenta, si ese usuario cuánto tiempo tiene de permanencia en esa red, cómo está conformada su comunidad, porque sabemos que justamente los bots se crean en estos momentos, en estos tiempos electorales, comienzan a producir, a generar contenido y después desaparecen, quedan desactivados. Entonces, frente a un contenido, habría que chequear si ese usuario es un usuario real o aparenta ser un usuario real porque comenta sobre distintas temáticas, tiene ya publicaciones realizadas previamente a los meses de las elecciones, o si se trata de un usuario quizás real, pero en el cual fomenta y genera desinformación, o si se trata de un bot, donde podemos ir viendo que ese contenido es replicado una y otra vez frente a un tiempo determinado. Entonces, en redes sociales prestará atención no solo a los formatos o tipos de contenidos que se generan, texto, imagen, enlaces, sino también a quiénes son los que comunican y publican y comparten esos contenidos. Es decir, al usuario, a quien está subiendo esa información, y su cuenta, es decir, cómo está conformada esa comunidad. Tenemos, por suerte, herramientas digitales que podemos combinar con estas estrategias y que nos ayudan a dilucidar, a poder entender un poco más qué tipo de pieza es con la que estamos trabajando. Y quizás alguna de ellas incluso nos ayude a llegar a una conclusión de forma rápida. Lo primero a decir es que ninguna herramienta es infalible. Por eso siempre para nosotros desde Confío lo que hay que tener es ir entrenando estas habilidades, estas estrategias que decíamos antes, ¿no? De, bueno, empezar a desarrollar como un olfato sobre el contenido que circula y con el cual lidiamos, y después combinar las herramientas que nos ayudan a encontrar una respuesta. Porque es clave saber que no podemos utilizar estas herramientas si no tenemos una buena pregunta, si no sabemos qué es lo que vamos a pedirle a la herramienta que nos chequee, que nos verifique. Entonces, si estamos frente a la duda de una imagen, podemos utilizar la búsqueda inversa de imágenes, por ejemplo, con la herramienta de Google Imágenes, en el cual de una forma muy sencilla uno puede volcar, poner directamente la URL de la imagen o cargarla allí, y lo que me va a decir esta herramienta no es si fue editada. Eso me lo podrán decir otras. En este caso, la búsqueda inversa, como lo dice el nombre, va a buscar si anteriormente esa imagen ya fue publicada o circula por algún entorno digital. Entonces, acá esto me va a ayudar a poder identificar, por ejemplo, si estoy frente a un contenido descontextualizado. Porque puede ser una imagen que sea real, que no tenga ediciones, pero que no corresponda al tiempo o momento en el cual yo estoy haciendo mi estudio sobre esa pieza de desinformación. Entonces, Google Imágenes lo que me permite hacer con esta búsqueda inversa es identificar a esa fotografía más o menos en un tiempo, porque también no me está dando el metadato de esa fotografía, no me va a decir en qué día, momento fue creado, pero sí me va a generar un indicio y me va a poder entonces orientar en qué momento fue o apareció esa publicación. También vamos a tener herramientas para analizar videos como InVid, que lo que hace es tomar ese video
fragmentarlo en distintos fotogramas y tal como hace la búsqueda inversa, va a rastrear si alguno de esos fotogramas aparece previamente en alguna publicación o en algún espacio de la red. Entonces ahí también voy a poder tener una idea de si ese video es nuevo o no lo es. No me va a decir en este caso si fue manipulado. Para eso también Invido ofrece otro tipo de herramientas y funciones donde uno puede empezar a realizar un estudio, si se quiere, forense, como se dice, de esa pieza. Ahora, más allá del tipo de formato o del análisis multimedia que se haga, también tenemos herramientas como WebMe, que me permite recolectar información pública. WebMe es la de la W, que me permite recolectar entonces información pública que hay en la web sobre un nombre, ¿no? Sobre un usuario, sobre una persona. Esto es muy útil cuando uno está rastreando, buscando información o quiere verificar sobre algo que dijo un usuario, entonces va a ver cuáles son las otras redes que tiene ese usuario, si tiene una identidad digital. Hoy sabemos que la mayoría de las personas tiene una identidad digital clara, tiene más de una red social, y esto también entonces nos ayuda a generar un perfil de esa fuente, ¿no? De ese contenido que nosotros como periodistas actúa como fuente de una información. Whois es una herramienta que me permite chequear e identificar quién es la persona que registra un dominio. Justamente viene de Domain Tools, que tiene otras herramientas de pago también muy útiles. En este caso les estamos dando todas herramientas que son gratuitas. Una de las herramientas favoritas que tengo es TweetDeck, que les permite hacer un seguimiento de Twitter, de la red, en el cual ustedes pueden hacer un monitoreo mediante distintas columnas sobre el contenido que se va generando, y así uno puede ir realizando un seguimiento y una ayuda visual de la información que se va generando segundo a segundo, ¿sí? Actúa en tiempo real. Y después tenemos herramientas también de geolocalización, donde frente a una pieza de desinformación uno puede empezar a agudizar esa mirada, encontrar elementos gráficos, en este caso geográficos, que me permiten entonces ubicar y ver si esa fotografía está tomada en una ciudad, si se indica una ciudad y ver si corresponde o no, si hay una relación entre la arquitectura, las patentes de los autos, los carteles. Hay un montón de aspectos que podemos analizar y ver y que nos van a ayudar a poder identificar entonces cuál es el grado de credibilidad de esa pieza. A este conjunto de herramientas digitales tenemos que sumarlo ahora todo lo que son las herramientas que se comienzan a generar y que aparecen con inteligencia artificial. De la primera columna, Exort, Factiverse, The Claim Review Project, son herramientas que les van a servir para un análisis textual. En el caso de la columna del medio, TruePic, ExifData, TinEye son herramientas que les van a ayudar a verificar, chequear información fotográfica, es decir, imágenes, trabajar con imágenes. En el caso de ExifData, justamente lo que les provee es información sobre los metadatos, ¿no? Lo que decíamos antes de la pata, cómo puedo combinar TinyEye, que es una herramienta que me permite hacer una búsqueda inversa de imágenes, cómo puedo combinarla con ExifData y obtener entonces metadatos. Desde ya que cada herramienta, como les decía, no es infalible, también tiene sus limitaciones. Si uno comparte imágenes mediante WhatsApp, ExifData no va a poder generarles o darles metadatos, porque estas herramientas, cuando digo herramientas, estos servicios de mensajería, por ejemplo, como WhatsApp, comprimen las imágenes para que sean mucho más livianas al transmitirse mediante el chat, con lo cual borra los metadatos. Entonces, si yo quiero chequear una fotografía que me llega por WhatsApp, no voy a poder generar o obtener metadatos. Sí, si es una fotografía que me llega por correo electrónico o es una fotografía en la cual me llega porque tengo un archivo digital, alguien me lo acerca a una fuente, a la redacción. Entonces,
con esto quiero decirles que las herramientas vienen a ayudarnos en esta tarea de la verificación, pero no nos van a dar todas las respuestas. Por eso siempre es clave el ojo del periodista y el ABC que sabemos del periodismo. Es decir, hacernos las preguntas correctas para ir a buscar la información y, como siempre, poder llegar hasta el final de la fuente. Es decir, quién es el que genera y por qué lo está haciendo. También tenemos herramientas específicas hoy para ver lo que es redes sociales, por ejemplo, Botimeter, que lo que hace es establecer también en modo de un termómetro si estamos frente a una cuenta que es un bot o no, parecido a lo que hace Hoaxy, que nos vienen a dar un poco más de precisiones sobre la actividad de las cuentas en redes sociales, ¿sí? En particular Twitter se puede analizar con estas plataformas. Y WeVerify, que es quienes desarrollan, ¿no?, lo que se llama como Invid, también nos da no solo herramientas para analizar videos, sino unas tantas otras. Bueno, dicho esto de herramientas digitales, más específicamente aquellas que empiezan a tomar mayor relevancia con inteligencia artificial, esto es solo el puntapié. La verdad es que las herramientas se aprenden a usar usándolas. Pueden tener mucha información. Invito desde ya a que busquen tutoriales en el cual nos escriban y acerquen dudas que tengan sobre ellas, pero van a empezar a encontrarle la beta y las posibilidades a medida que tengan que chequear información y que vayan empleándolas. También, como decíamos antes, no solo las ventajas de para qué y cuándo lo utilizan, sino también conociendo, como decíamos antes, sus limitaciones. Hay una serie de actores que nosotros consideramos que son claves para quienes inician en esta búsqueda de entrenamiento, de capacitación sobre desinformación. Como habíamos mencionado antes, First Draft, si bien es una organización que hoy no se encuentra activa, sí nos han dejado todo su conjunto de guías básicas y de pautas o de herramientas para entrenamiento, sus cursos también que están disponibles en la web y además están disponibles en español. Esto es importante para resaltar porque encontramos que mucha literatura al respecto está en inglés y que eso también a veces complejiza el estudio o la práctica que podamos tener al respecto. Ahí en el chat, Sole, yo les compartí la guía de Twitter que creamos en Desconfío. Así que ese es un ejemplo claro de una suerte de paso a paso para empezar a probar y hacer combinaciones que nos permitan ir rastreando el contenido que queremos verificar, ¿no? Además de las guías, tenemos también los tableros o los toolbox. En este caso, les estoy compartiendo, que después también le podemos dejar los enlaces a lo que es el Verification Toolbox de First Draft, pero también tenemos herramientas OSINT que cada vez se utilizan más para la información. En este caso, la asociación Bellingcat es quien va generando estos tableros con cada vez mayor cantidad de herramientas según qué es lo que queramos indagar. Digo, está las herramientas TweetDeck, como dijimos, de Twitter, pero también para analizar el tráfico marítimo o los vuelos. O sea, esto dependerá justamente de qué es aquello que yo estoy indagando, pero seguramente haya una herramienta digital, una base de datos, una organización que nos pueda ayudar a seguir y traquear esa información en la cual estamos interesados. Y bueno, desde ya, ahí, como anticipaba Adrián, no sé si querés contar un poco también entonces qué es aquello que ofrecemos o tenemos desde el Proyecto Desconfío. Bueno, en particular en Proyecto Desconfío, nosotros, como ven ahí en la pantalla, tenemos una caja de herramientas con las herramientas abiertas, gratuitas y fáciles de usar, por lo menos a priori, con los primeros pasos que se pueden dar, que está disponible para descargarse esa guía de recursos. También, como les decíamos, hemos creado una guía para monitorear noticias falsas o contenido engañoso en Twitter a través de TweetDeck. Entonces es una guía que también se las compartimos en el chat para que se la puedan descargar. Por supuesto les pedimos algún feedback, ¿no? En algún momento cuando la usen diga, ¿me sirvió o no me sirvió?
no entendí esto, no entendí aquello, porque eso nos viene bien. Y después también estamos creando, y esto Guadalupe nos va a contar más detalles ahora, un portal de recursos con herramientas, con guías, con videos vinculados al combate a la desinformación en el marco de la Cumbre Global sobre Desinformación, que va a tener lugar en muy poquito tiempo y que por supuesto queríamos aprovechar la presencia de ustedes para poder compartirles e invitarlos a sumarse en un evento que es gratuito y que es online. Sole, Sí, no, ¿querés continuar? ¿Quieren que comente un poquito de la contá vos. cumbre? Sí, sí, sí. Fantástico. Ahí les vamos a compartir los enlaces a la cumbre. Brevemente les queremos contar que, bueno, muchos de estos temas y estas problemáticas que están abordando Adrián y Soledad en este webinar van a ser tratadas en profundidad por especialistas de todo el mundo en lo que nosotros llamamos la tercera cumbre global sobre desinformación, que vamos a estar realizando los días 27 y 28 de septiembre próximos de manera online y gratuita. Son 2 días entre las 10 a.m. y las 14 p.m. horario de Argentina, que es -3, y ahí vamos a tener charlas, vamos a tener rondas de proyectos, vamos a conocer proyectos que tienen que ver y que están combatiendo la desinformación en distintos países de América Latina, pero también en España. Hemos conformado alianzas con distintos medios y organizaciones, tanto de América Latina como de España, como por ejemplo Bolivia Verifica, Infoveritas, en el caso del país, digamos, europeo. Y realmente es un evento que estamos muy contentos de poder desarrollar, y estamos muy contentos con las repercusiones que ha traído, porque lo lanzamos la semana pasada y ya tenemos más de 300 inscriptos, ha tenido una gran repercusión mediática, así que estamos muy contentos con eso, y confirmando los últimos detalles, digamos, del programa y de las personas, los especialistas, los investigadores y representantes de distintos medios de todo el mundo que van a ser parte de este encuentro global para pensar, repensar y encontrar nuevas formas de combatir la desinformación en todo el mundo. Ya les comparto la información para que puedan ir al sitio web de la cumbre y se puedan inscribir ya antes de que terminemos el webinar. Sí, agregar a lo que decía Guadalupe, que digamos, este evento es un evento anual que se repite todos los años, porque lo que buscamos es que durante 2 días todos los proyectos alrededor del mundo que están generando soluciones, buenas prácticas, experiencias de éxito o incluso de fracaso, ¿no? Para mostrar lo que tal vez se probó y no funcionó, se puedan congregar en esos 2 días en un evento que es abierto, que es gratuito, que es online, que además corren los 2 idiomas, entonces si hay speakers en inglés y alguien no habla inglés o no entiende inglés, hay traducción simultánea al español y a la inversa, así todos pueden participar. Y en particular, recomendarles de alguna manera que se inscriban, porque si bien falta un poco más de un mes, por una cuestión de cantidad de usuarios que soporta la plataforma y demás, siempre hay algún tipo de límite, ¿no? Entonces, ya tenemos, como decía Guadalupe, 440 inscriptos en 5 días, y esto crece todos los días, así que invitarlos a que puedan sumarse. En cumbredesinformación.com tienen el link a ese botón que ven ahí en pantalla que ha compartido Soledad, para poder registrarse y a partir de ahí quedar en comunicación con todo el equipo para cualquier consulta o cualquier duda que puedan tener. Y lo último que agrego, para así abrir alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer
los que han estado del otro lado, es insistir con esta idea de que los que ejercemos el periodismo, los que trabajamos en comunicación, necesitamos estar muy actualizados con el tema de la desinformación, porque la dinámica es muy, pero muy cambiante, y por eso parte de lo que hacemos en el equipo de Proyecto Desconfío es entrenar periodistas para que aprendan a usar esas herramientas, para que aprendan a hacer esos circuitos combinando distintas herramientas, y de a poquito generar lo que nosotros nos gusta llamar capacidad instalada, ¿no? Que cada vez las redacciones sean más autónomas y que no dependan de ningún experto para poder monitorear la calidad de la información, sino que tengan autonomía para hacer el trabajo lo más rápido y lo más eficientemente posible, ¿no? Entonces, este es un poco el espíritu que tenemos en Proyecto Desconfío, que es una iniciativa que nació en Argentina, pero que mira claramente hacia América Latina, y por supuesto que estamos muy entusiasmados con aquellas organizaciones, medios, periodistas que nos invitan a colaborar o a participar de capacitaciones con ellos, o a generar algún tipo de alianza, porque esa es un poco nuestra dinámica, ¿no? Aliarnos con los medios de comunicación para que la desinformación tenga cada vez más barreras. Así que, bueno, eso es un poco el cierre que queremos dar, para dejar abierto algunas preguntas y dejar ahí también las cuentas de redes sociales de Proyecto Desconfío. Agradecer especialmente al Foro Pamela Howard por esta invitación, y en particular a Desiree, que ha trabajado mucho para coordinar todo el trabajo previo que requiere organizar un evento de este tipo. Y por supuesto quedar como a consideración de alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, entiendo que por la vía del chat. Bien, muchísimas gracias Soledad, Adrián, la verdad que muy clara la presentación, creo que ha sido muy útil y provechosa para todos los asistentes. Yo recogí 3 consultas de hasta ahora, por lo que vengo viendo, Rubén Darío Godoy Rodríguez de Guatemala nos hace las siguientes preguntas. En primer lugar, menciona lo siguiente: en Guatemala estamos a 10 días de la segunda vuelta presidencial, sin embargo circulan muchas opiniones donde se viola la intimidad de las personas. ¿Cómo sensibilizar a las y los internautas que la libertad de información y pensamiento tiene sus limitaciones? Esa es la primera consulta. ¿Quieren abordar esa y luego avanzamos con la siguiente? Sí, sí, vamos de a una, así no Bien, mezclamos genial. tanto. Claramente la era digital, digamos, trajo un límite muy finito, muy, muy frágil, entre lo que se hace público y la información privada. Lamentablemente ya hemos visto filtraciones o usos indebidos de información privada por parte de las propias plataformas, vendiendo datos a distintas campañas, y algunas de esas campañas, incluso campañas de desinformación, ¿no? Entonces, es un tema extremadamente sensible, pero yo quiero darle pie a Soledad porque esto se trata de alguna manera de alfabetizar cada vez a más gente, que más gente desde la escuela vaya tomando dimensión de esa fragilidad y de esa preocupación que hay en relación con los datos personales y la intimidad de las personas, y por supuesto del análisis crítico de la información que consumimos, ¿no? Sí, me parece muy interesante la pregunta que nos hacen, porque ahí incluso vemos que cuando estamos hablando de desinformación es algo que excede al mundo de los medios, es decir, a las empresas periodísticas. Esto tiene que ver cómo se ha modificado el escenario de la comunicación, de la información, donde vemos que cada vez hay más actores, no solo aquellos profesionales o personas que integran el mundo de los medios, sino que también son muchas veces los usuarios, los cibernautas, ¿no? Que diríamos que van subiendo y generando contenido. Esto hace a que
uno puede exigir mayor responsabilidad a aquellos que están en medios donde tienen mayor alcance y que por lo tanto también se espera que tengan mayor profesionalización sobre cómo se genera la información y el contenido que difunden, pero también está el conocimiento, la información y cómo tenemos que hacer que la sociedad sea más crítica y mucho más informada sobre cuál es el tipo de contenido que se genera, que se comparte y cuál es la responsabilidad o las repercusiones que puede tener ese contenido. Entonces ahí es donde para nosotros la alfabetización mediática e informacional, que tiene que ver con cómo las habilidades, conocimientos para poder acceder a la información, evaluarla, poder juzgarla y a su vez también crear este contenido, hace que sea cada vez más necesario aprenderlo, entender cuál es la lógica de la plataforma de una red social, cuál es el alcance, hasta dónde va ese contenido, cuáles son las implicancias que pueden tener. Entonces, lo primero diría es que haya mayor información, educación en ese sentido sobre qué es lo que sucede cuando uno sube una información o una imagen que no está autorizada. Si esto se hace de los medios, desde ya poder acceder a, no sé en el caso del país que mencionan, pero por ejemplo en Argentina tenemos leyes que cuidan la información sensible, los datos personales. Entonces también ahí requerimos de una ciudadanía que esté informada y que sepa cuáles son sus derechos digitales. A medida que la ciudadanía sea mucho más fuerte, conozca sus derechos, sepa entonces qué es lo que puede exigir o no, también eso va a hacer que se promuevan políticas, cuando digo políticas en el sentido más amplio, ¿no? Acciones de los diferentes actores, ya sea del mundo de los medios, de los gobiernos locales, es que ahí entonces podemos llegar a hacer que las personas entiendan que hay una intimidad que debe ser respetada y si eso es violado, vamos a acceder o pedir que exista una normativa, una legislación que cuide sobre nuestro derecho a la imagen, a nuestra intimidad. Clarísimo, Soledad, ¿no? Clarísimo. Avanzo con la segunda pregunta porque estamos ya sobre la hora. Y también Rubén Darío Godoy Rodríguez nos hace una consulta que tiene que ver con lo siguiente. Dice, ¿qué hacer para contrarrestar o paliar los sesgos y el copia y pega de personas que hacen llamar periodistas o que se hacen llamar periodistas sin demostrar su profesionalismo dado por escuelas o facultades de comunicación? Sí, particularmente... Tiene que ver, me parece que con la misma que planteaba Sole recién. Sí, sí, tal cual. Pasa un poco por la alfabetización de cada vez más ciudadanos que puedan distinguir estas cosas, ¿no? Y que los propios usuarios puedan dar crédito a aquellos periodistas que hacen bien su Exacto. trabajo, de aquellos que simplemente copian y pegan. Por lo pronto hay mucho trabajo por hacer en ese capítulo específico de parte de los gigantes digitales, ¿no? Digo, Google lo está haciendo a su manera. Podríamos discutir un rato largo si estamos de acuerdo o no, pero por ejemplo no posiciona bien el contenido que es copiado de otro sitio. Claro. Entonces ahí de a poquito empieza a haber ciertas estrategias para aquel contenido que no es genuino, que no está producido con trabajo periodístico profesional, no tenga tanta visibilidad como el otro, ¿no? Pero bueno, después si uno le paga una red social para que muestre mucho más un contenido copiado y pegado o generado de manera automática, la verdad que las redes sociales abrazan el dinero y no protestan demasiado. Entonces, Claro. hay mucho que discutir ahí, pero claramente el camino más largo es el que planteaba Soledad de Tal cual. gente cada vez mejor preparada. Sí, y sumaría que incluso parte de las cuestiones, las estrategias de la alfabetización en medios, no es solo identificar o tener en claro, digamos, aspectos del contenido, como decíamos antes, y de las herramientas de verificación, sino incluso saber identificar si estamos frente a un texto periodístico, informativo o una opinión. Porque si es una opinión, tenemos que tener en claro entonces cuál es el género
que estamos trabajando. Bien. Aprender a distinguir entre un texto opinativo, un informativo o un texto de carácter publicitario también nos va a ayudar a saber cómo pararnos frente a ese contenido. Y como decía antes, empezar a agudizar la mirada, detenernos, no actuar, no ser impulsivos sobre ese contenido, también nos ayuda a pensar sobre los sesgos, cómo actúan nuestros propios sesgos. Si nosotros nos damos cuenta, si hacemos esa pausa, no cuestionamos a los contenidos que se acomodan a nuestros esquemas mentales, con los cuales coincidimos. Por el contrario, nos indignamos, nos enojamos, nos ponemos mucho más efusivos cuando sabemos que ese contenido nos viene a contrastar, a romper esa idea que tenemos o los conceptos previos sobre tal candidato, sobre tal partido o asunto público. Entonces, empezar a conocernos, por más que esto parezca una clase de yoga o de autorreflexión, ¿no? Que tiene que ver con ver cómo nosotros nos movemos, actuamos frente a un contenido informativo, digamos, como parte de un autoconocimiento del consumo de medios. Fantástico, es muy claro lo que plantea Sole. Creo que la posición crítica tanto de quienes trabajamos con información como de los usuarios finales, por decirlo de algún modo, y en ese caso la alfabetización mediática es fundamental, no solo en personas adultas ya, sino en las nuevas generaciones. Es fundamental continuar trabajando en ese sentido para tener una ciudadanía un poco más crítica que pueda pararse frente a estos contenidos, independientemente de lo que puedan hacer las plataformas y cuánto se pueda, las herramientas nos ayuden a discriminar, ¿no? Sino es una cuestión de mentalidad y de tener esa postura crítica frente a lo que nos viene dado, como en una primera instancia, para ponerlo en duda y luego proceder. Yo creo que estamos cerrando ya, estamos unos minutos pasados de la hora inicialmente pautada. No sé si quieren agregar algo, voy a chequear que haya algún comentario o alguna pregunta más. Bueno, acá justamente Rubén también preguntaba cómo hacer cuando, digamos, cómo romper con esta desinformación o la desinformación que circula en internet y en las redes sociales, cuando a veces son los propios dueños de los portales digitales o de los medios a quienes no les conviene perder suscriptores, ¿no? Bueno, ahí ya, digamos, son distintas facetas de esta misma problemática. No sé si quieren comentar algo ahí en ese sentido. No, muy cortito, por supuesto son temas que llevan mucho tiempo y podríamos conversar durante largo tiempo de estas temáticas, pero en particular y solo para cerrar, la verdad es que la discusión sobre la propiedad de los medios no es algo que esté como en debate o en discusión de manera tan frecuente. Lo que hay que lograr es un ecosistema digital que permita perforar esas posiciones dominantes, ¿no? Entonces, cuanto más actores haya comunicando y más gente esté más formada, más preparada, más entrenada para identificar cuando hay un sesgo de esa naturaleza, claramente la batalla va a ser un poco más igualitaria, ¿no? Mientras tanto, las posiciones dominantes en los países con medios concentrados es un capítulo en particular muy discutido en América Latina que necesita revisión cada tanto, pero eso es un poco el escenario que nos toca enfrentar, ¿no? Entonces, apostar a que las audiencias con la capacidad suficiente para reconocer ese tipo de sesgo sean las que vayan elevando la vara y sacando de circulación a quienes de alguna manera no contribuyen a eso, ¿no? Bueno, creo que con eso estamos. Guada, Yo creo que sí, que estamos para cerrar ahí, Soledad. Bueno, volvemos a recordar que todos estos temas, incluso va a haber, más allá del tópico de desinformación electoral, va a haber un espacio especialmente dedicado en la próxima edición de la Cumbre Global sobre Desinformación
para alfabetización mediática, donde vamos a conocer la opinión de distintos especialistas, los resultados de nuevos estudios, diferentes proyectos que están trabajando en ese sentido, muy interesantes, así que volvemos a invitarlos a inscribirse, la inscripción es gratuita, la cumbre se hace de manera virtual, son 2 días, 2 bloques de 4 o 5 horas, el 27 y 28 de septiembre próximos. Vamos a poner, antes de finalizar el webinar, vamos a volver a compartir los links acá, así que les dejamos la invitación, esperamos verlos y verlas ahí en la cumbre. Por supuesto, si quieren, también hemos compartido el sitio web de Proyecto Desconfío y el correo electrónico para realizar consultas, dudas, para preguntar por las distintas herramientas, los seminarios que Proyecto Desconfío brinda a distintas redacciones en toda América Latina sobre desinformación, especialmente sobre desinformación electoral por estos días. Así que creo que no me olvido de nada. Sole, Adrián, si quieren agregar algo, yo voy a volver a compartir la información sobre la cumbre para que quede aquí abajo, está el formulario de inscripción, y No, nada más, Guada, simplemente agradecer a los desde ya organizadores a todos y todas que están aquí, que están conectados, y yo terminaría siempre haciendo hincapié, somos optimistas, a pesar de que muchas veces uno parece no tener la suficiente fuerza, ¿no?, como para poder detener a las campañas desinformantes, es que cada uno de ustedes, según en el lugar en el que estén, sea dentro de una redacción, en una escuela, siendo ciudadano como madre, padre, puede hacer algo para frenar estas campañas. Es decir, con mayor o menor responsabilidad, en mayor o menor escala, pero todos podemos contribuir para generar un espacio mediático mucho más limpio, si se quiere, porque hay que entender que cuando hablamos de desinformación, estamos hablando no de una batalla o solo una discusión que queda en el ámbito de lo discursivo, sino que la desinformación tiene efectos reales. Y en este caso, la desinformación electoral viene a afectar todo el tejido democrático, a erosionar las instituciones democráticas, y finalmente hace que los ciudadanos y ciudadanas no puedan tomar decisiones en base a informaciones que son seguras, confiables y verídicas. Así que invito a que a partir de ahora todos vayamos con una mirada mucho más afinada de los consumos informativos. Muy bien, muchas gracias Sole, muchas gracias Adrián, gracias a todos y a todas por participar, y nos estamos viendo el 27 y el 28 de septiembre en la tercera cumbre global sobre desinformación. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Guada. Adiós. Chao, chao.